Una de las preguntas más habituales que me hacen es, Carmelo, ¿de dónde sacas las historias que después utilizas en correos, en redes sociales, en anuncios, donde sea? Hoy te quiero hablar un poquito de ello. Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y hoy hablamos del poder que tiene todas las historias a la hora de crear estos contenidos. Como sabes, cada día envío una newsletter gratuita al grupo de Copimelo VIP, o como lo llamamos, ¿no? Que está compuesto normalmente por una historia, un aprendizaje y un recurso. Es cierto que en algunas ocasiones el formato puede variar un poco, pero en general suele ser así. Suele ser estos tres elementos que además a mí a nivel de organización me ayuda mucho también a gestionarlo todo y a saber exactamente qué tengo que contar en cada momento para hacer las cosas de la mejor manera posible. Y claro, uno de los puntos más importantes es saber de dónde sacar esa historia que va a encabezar todo el correo y que de alguna manera va a darle sentido, porque yo sé que uno de los elementos más importantes a la hora de que se abra o no se abra, de que guste o no guste, es que esa historia funcione, sea importante, esté bien dirigida. Si no hacemos esto correctamente, todo lo demás se va a caer por su propio peso. Entonces, ¿dónde surge? ¿Cómo la conseguimos? ¿Cómo podemos trabajarla? Eso es lo que te quiero contar en este episodio del podcast. En realidad yo más o menos tengo tres lugares donde puedo sacarlas y como vas a ver a continuación, no tienen nada del otro mundo. Son tres lugares bastante sencillos, bastante fáciles, bastante evidentes que puedes utilizar de una manera correcta. Así que vamos a empezar con el principio, que es lo más importante. Número uno, la vida, una fuente inagotable de ideas. Mira, esto es tan evidente que hay muchas ocasiones que lo pasamos por alto, pero no hay nada más potente que nosotros a la hora de preparar estas historias. Seguro que todos tenemos anécdotas, nos han pasado historietas que podemos luego aprovechar para algún correo y solo tenemos que bucear un poco en nuestro baúl de los recuerdos para poder encontrarlas. Al final, lo cotidiano es lo más potente para vender, porque al final también lo que consigue es conectarte de verdad con la otra persona. Ahora vamos a ver otro tipo de historias, pero esta tiene el poder de ser tuyas, de ser humanas, de ser personales, y esto es muy importante. Decía Víctor Coopers que al final lo importante no es tener grandes historias, sino pequeños ejemplos del día a día que son los que de verdad están ahí. Así que vamos a intentar aprovecharlos. El siguiente lugar donde podemos sacar las historias son historias de personalidades. Que oye, si no se te ocurre ninguna historia, porque sé que tienes, pero ahora no se te ocurren, pero necesitas una historia potente y que encaje, lo mejor es buscar la historia de alguna personalidad, alguna persona que sea referente, que la gente conozca y que puedas aprovechar. Esto te puede parecer una tontería, pero es súper, súper potente. Porque, por ejemplo, hace poco tuvimos el caso de la historia de una persona que estaba viendo un curso de moda, ¿vale? De tal. Y sabemos que había mucha gente que tenía muchos años y que le gustaría empezar con el negocio, pero que le asusta precisamente eso, ¿no? El hecho de ser ya demasiado mayor como para poder empezar. ¿Y qué hicimos? Buscamos a diseñadoras de moda que habían empezado tarde. Y uno de los ejemplos fue Carolina Herrera, que más o menos arrancó cuando tenía unos 40 años. Más o menos. Esto funcionó muy bien. Es cierto que también generó un poquito de debate porque se ve que esta mujer tiene una serie de cosas que no son tan buenas. Pero bueno, el objetivo era saber que nunca es tarde para empezar aquello que te gusta y aprovechamos la historia de una persona famosa para hacerla. Tú esto también lo puedes hacer. Lo único que tienes que tener en mente es darte cuenta de que tienes que buscar esa historia que esté conectada con el objetivo que tienes. Evidentemente no vale cualquier historia, pero si encuentras la historia adecuada, va a ir realmente bien. Y por último tenemos las curiosidades. Y esto es algo que yo cuando no sé qué escribir, por ejemplo, en la newsletter, aprovecho mucho. Que es básicamente busco curiosidades sobre un tema concreto. A veces del marketing, pero muchas veces de otras cosas de la vida. Por ejemplo, hace poco vi que el peso de la lengua de una ballena era más pesado, más alto, que un elefante. Y dije, ostras, de aquí puedo sacar una historia y conectar este tipo de curiosidades con un montón de elementos que después puedes aprovechar a la hora de trabajar este tipo de contenidos. La verdad es que funcionan muy bien, son muy simples de hacer y te permiten como generar esa curiosidad, incluso tener, pues si estás en un email el asunto o la primera frase en un anuncio, para ya ir captando y que todo vaya deslizándose como un tobogán. Pero es importante encontrar ese punto de elemento, ¿no? Y nada, estas son las tres claves que utilizo sobre todo para contar historias, que son la vida propia, luego personalidades o historias de marcas, etcétera, es decir, cosas famosas con las que las personas ya conozcan la persona de la que voy a contar la historia para que se sienten identificados. Y para terminar, tendríamos la parte de las curiosidades, que siempre es muy, pero que muy potente.
Nada más. Espero que te haya gustado el episodio, que hayas disfrutado, que hayas aprendido, que estés teniendo, por cierto, una Navidad maravillosa. Y nos vemos en el próximo episodio de Copymelo, aquí, en el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Si no te has registrado ya o suscrito o como sea, recuerda que puedes escuchar este episodio pues en la propia web, y si no, en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast, que puedes compartirlo con cualquier persona para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo, y que nos escuchamos mañana mismo a las 7 de la mañana en Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Chao.